No me es fácil tocar temas sensibles sobre ciertas circunstancias que he vivido, más cuando todo esto tiene que ver con aspectos que llevan a una connotación de violencia y maltrato. Pero también sé que es bueno desahogar todo esto que guardamos, porque de no hacerlo, todas esas emociones malas que se reprimen terminan convirtiéndose en enfermedad. Ahora ya soy una mujer muy vieja, prácticamente al borde de la muerte, si lo podemos decir así. He vivido una vida muy dura y los acontecimientos que les voy a compartir ocurrieron hace muchos años, cuando era joven y vivía en un rancho alejado de la ciudad, muy lejos de hecho. Aquel era un pequeño pueblo en el que no existía la ley. El que hubiera policía por allá solo se podía imaginar. La gente del rancho hacía la justicia con su propia mano. Ahí el más fuerte era el que dominaba y controlaba. Tendría yo unos 15 años, casi los 16. En aquel tiempo, y como era costumbre, me tuve que casar con un tipo, con Gilberto. Él era hijo de don Toño, y como este señor y mi papá habían llegado a un acuerdo en el cual mi papá me entregaba en matrimonio a Gilberto, y por tanto, don Toño le entregaría a mi papá algunos animales y también granos. Como tal me vendieron. Aquel matrimonio nunca fue mi decisión, porque de haber podido, ni siquiera me hubiera casado. Al principio hasta eso, Gilberto era un hombre bueno, algo noble, no tanto pero se respetaba. Sin embargo, para un tiempo él se comenzó a juntar con su compadre Juan, el cual fue una mala influencia. Al lado de Juan, mi esposo Gilberto se empezó a meter al vicio del alcohol, a las mujeres, al juego y demás cosas. Nada provechoso. Poco a poco se fue juntando con otros rufianes de ahí del rancho y se convirtió en una perdición. Él empezó a comportarse de una manera distinta, más agresiva, más macho según él. Para esto yo estaba ya embarazada. Aquellos 9 meses de gestación de mi pequeña Lucita, la verdad es que fueron un infierno. Poco había de comer en la casa, porque Gilberto ya no quería trabajar, solo quería estar ahí tirado en el sol, bebiendo su botella, y por las noches salirse a jugar con sus amigos a las cartas, o bien para andar con algunas de las viejas de ahí del rancho. Cuando nació mi hija, yo tenía mucho miedo, pues como era normal en aquellos años, después del primero siempre se tenía que encargar otro, y después otro, así hasta llenar la casa completamente de hijos. Yo no me veía así, porque en realidad, tantas bocas que alimentar, y teniendo tan poco dinero y pocos recursos, aquello no estaba bien. Gilberto él sí decía que los hijos que Dios nos mandara, pero yo por dentro pensaba que qué pendejada era esa. ¿Cómo era posible traer hijos nomás para que sufran, para que pasen hambres? No se trata de llenar una casa de chamacos, sino de educarlos bien, dedicarles tiempo y sobre todo orientarlos para que sean buenas personas. Todas aquellas ideas no me gustaban, pues yo tuve muchos hermanos, 12 para ser exacta, y la verdad es que llevamos una vida terrible. Mis padres nos trataban peor que a animales. Mi hija Lucita fue creciendo en aquella casita, y conforme pasaba el tiempo y los años, mi esposo Gilberto se volvía cada vez más desgraciado. Toda la situación con Gilberto era terrible. En ocasiones llegaba muy borracho y a la fuerza me hacía suya. En ocasiones me gritaba, me golpeaba y a la niña también. La pequeña Lucita no se escapaba a la perversidad de su padre. En ocasiones con una vara de palo, cuando la niña se portaba mal, Gilberto le daba unos golpes. La pobrecita nomás gritaba y cuando yo entraba para ayudarla, para quitarle a ese maldito rufián de encima, Gilberto terminaba desquitándose conmigo. La violencia física y psicológica que viví con él fue horrible, porque él siempre amenazaba con irse, y aunque a veces deseaba aquello, porque era lo mejor, también admito que por las creencias de la época, eso me daba mucho miedo, sobre todo por la forma en la que me amenazaba. Yo sé que quisieras que me largara, maldita Josefina, pero eso no se te va a hacer, porque mira, el día que yo me vaya, y que me vaya de verdad muy lejos para nunca volver, date cuenta de que quién te va a querer así, toda mugrosa, apestosa, y con una niña insoportable. Por eso es que más vale que me cuides, porque en una de esas, si no me tratas bien, aquí te dejo con tu maldita criatura. De verdad les juro que aunque me juzgarán,
Yo lloraba por Gilberto. Me daba mucha tristeza y terror que me abandonara. No quería quedarme sola, pero en fin, eso solamente ocasionó que las circunstancias fueran empeorando con el tiempo. Gilberto era cada vez peor y yo ya no podía con él. Por esta razón, y sobre todo por el hecho de que ya no llevaba dinero a la casa, tuve que ponerme a trabajar, a lavar ropa ajena, a ayudarle a las vecinas con sus cosas. Me pagaban muy poquito, pero al menos me alcanzaba para comprar frijoles y tortillas. Pero hubo una ocasión que detonó algo realmente horrible. Fue para una noche, estaba empezando a llover. Ya llevaba rato que se escuchaba el movimiento del viento, también como los relámpagos caían a la distancia, quebrando el cielo, dejando caer todo un misterio sobre aquel pueblo. Cuando la brisa empezó a pegar, Gilberto, quien ya se iba a la calle para ir a la cantina, decidió mejor quedarse. Se acostó en la cama, prendió un pequeño radio que teníamos. Estaba él escuchando canciones de Pedro Infante y tomándole a una botella de tequila. Al parecer aquello lo relajó, porque se quedó dormido. No estaba del todo ebrio aún, y ahí en la perdición del momento, recuerdo que por curiosidad, la pequeña Lucita quiso ir a tomar el radio para jugar, pero en eso, accidentalmente, tiró la botella de tequila al piso. El estruendo tan fuerte de los cristales esparciéndose por el piso despertó a Gilberto. Él tardó un poco en reaccionar para entender lo que estaba pasando, pero en cuanto vio que su botella de tequila había sido desperdiciada, y sobre todo al darse cuenta que la niña había sido la responsable, eso le enfureció. Gilberto se levantó de inmediato y empezó a gritarle a Lucita: «Pinche chamaca, hija de la chingada, mira nomás lo que hiciste. Vaya que eres un estorbo. Y ni creas que esto se va a quedar así. Ahorita vas a ver, me las vas a pagar, pinche escuincla». De estar escuchando, sabía que se venía algo feo. Por ello es que traté de detener a Gilberto, pero él con mucha fuerza me aventó. Caí al piso, y de estar ahí tirada, vi cómo agarró a la niña del cabello y la llevó casi arrastrando hasta la puerta principal. Después abrió la puerta y salió junto con la niña. Allá afuera le dio unos buenos cintarazos y la dejó ahí. Gilberto se metió y la pequeña Lucita se quedó afuera, sufriendo del frío y de la fuerte lluvia que estaba cayendo con mucha agresividad. «Pinche chiquilla, ahí te vas a quedar afuera toda la noche, pa' que así aprendas a no andar de metiche». No podía quedarme callada, por lo cual me levanté, y Gilberto luego me preguntó que a dónde iba. Evidentemente le dije que iba a salir a recoger a mi niña para meterla a la cama, porque si no se iba a resfriar. Aquello a Gilberto no le gustó para nada y me regañó. «Tú mejor ni te metas, Josefina, porque también te voy a meter una chinga. Mira que ya te las estoy guardando y ya te traigo ganas». Yo no podía quedarme sin hacer nada. Aún así, desobedecí a Gilberto. Abrí la puerta y mi niña estaba ahí tirada, regocijada, sufriendo el frío y la humedad, llorando desconsolada. «Ya vente, mi niña, yo te voy a llevar a la cama. Yo te voy a cuidar». En cuanto nos metimos a la casa, Gilberto, bien enojado, comenzó a gritarme por haberla desobedecido. «¿Pero qué estás haciendo, Josefina? El castigo de la niña era quedarse allá afuera. Pero como veo que me has desobedecido, a ti también te voy a dar». Gilberto me agarró del cabello y me llevó hasta la cama. Después, dándome un manotazo en la cara, prácticamente me hizo caer sobre esta. Mi hija Lucita, de estar bien asustada, corrió para su cuarto y se encerró. Todo mientras su padre se convertía en el mismo demonio, el mismo que tenía ante mí. «Ahora sí te voy a enseñar cómo es que debes de obedecer a tu marido. A mí no me retes, Josefina, porque tú bien sabes quién soy. Yo soy peor que el diablo, y aunque te pongas a rezarle a Diosito, él nunca te va a escuchar, porque aquí, en esta casa, aquí yo mando y hago lo que se me antoje mi voluntad». Gilberto comenzó a golpearme, a la par que se quitaba el cinto y se bajaba el pantalón. Con mucha fuerza, me tomó de las piernas y las abrió. Ustedes ya se imaginarán todo lo que sucedió. Con mucha violencia, él me hizo suya, y como yo trataba de resistirme, él estuvo golpeándome hasta que prácticamente me dejó inconsciente. No recuerdo qué tantas cosas hizo conmigo. Perdí la noción del tiempo y de las circunstancias, pero cuando abrí los ojos,
Noté que ya había amanecido. Apenas estaba saliendo el sol y hacía mucho frío. Yo seguía tirada en la cama, descobijada, y lo que más me llamó la atención y me asustó es que Gilberto no estaba ahí. Me levanté rápido para ver cómo estaba mi hija Lucita, pero me llené de miedo al saber que ella tampoco se encontraba en la casa. Revisé cada rincón, no había rastro de ellos. Revisé en la parte de atrás de la casa. Me di cuenta que el burro que teníamos tampoco se encontraba. Seguramente Gilberto montó a la niña en ese burro y se la llevó lejos, quizá para nunca volver, tal y como me lo había amenazado. Aquel día fue un completo infierno. Estuve preguntando con las personas de la cercanía por si habían visto a Gilberto o a mi hija. Sin embargo, nadie sabía nada. Es como si se los hubiera tragado la tierra. Cuando llegó la tarde, estaba llorando desconsolada. No sabía qué hacer, para dónde ir. Ni siquiera había tenido hambre, y mucho menos algo que comer en la casa. Me refugié en la iglesia. Había ahí una pequeña capillita, buscando el refugio en Dios, en su calor, en su misericordia. Sabía que Él podía verlo todo, y de alguna manera me podía ayudar a que apareciera mi Lucita. De Gilberto ya no me importaba. Si se moría o por ahí le pasaba algo, pues eso ya no era importante. Estaba ahí rezando, muy triste. Habrán pasado casi 2 horas, y cuando cayó la noche, prácticamente me quedé a solas. Un rato después, entró una mujer de ahí mismo del rancho, la señora Dolores. Ella estuvo ahí un rato, rezando, y después, al verme, se acercó conmigo. «Buenas noches, Josefina. Ya me enteré de lo que está pasando. Pobre de tu niña, ojalá que aparezca pronto. Sé que tu esposo es un hombre peligroso, y cualquier cosa puede pasar, pero sabes que tienes mi apoyo, y también el de Dios. Sin embargo, Josefina, debo de decirte algo importante. No me gustaría hacer metiche en esta situación, ni tampoco quiero hablar mal de mi Creador, pero es una realidad, que a veces las plegarias y los rezos no funcionan. Hay veces que hay que actuar de diferente manera. Tú sabes a lo que me refiero, sabes bien a lo que me dedico». Entendía perfectamente lo que la señora Dolores pretendía. Ella era una bruja y curandera de aquel ranchito, y por eso es que ella me estaba ofreciendo utilizar su magia, sus poderes, para de alguna manera influir en las circunstancias, para que mi hija Lucita pudiera regresar a casa. Me dolía mucho pensarlo de esa forma, pero Dolores tenía razón. Muchas veces tratamos de buscar a Dios para que nos dé soluciones instantáneas, pero a veces las cosas no suceden así, y pareciera que Dios no está aquí para resolvernos los problemas. Él simplemente observa y deja que como personas aprendamos de la vida con las más costosas lecciones, unas que duelen hasta el alma. Por la desesperación, le dije a Dolores que sí, que me ayudara. Yo estaba dispuesta a todo con tal de que Lucita regresara a la casa. «Muy bien, Josefina, muchas gracias. Vas a ver que te voy a ayudar. Estoy segura, porque lo he visto. Tú sabes que tengo un don. Lo único malo es que no tenemos mucho tiempo, así que hay que movilizarnos y esta misma noche hacer algo por tu hija». Salimos esa noche del templo. Nos dirigimos hacia la casita de Dolores, en la cual, al entrar, ella tomó varias hierbas, algunos inciensos y otras cosas más, las cuales metió dentro de un morral. Saliendo de su casita, caminamos un poquito para el cerro, pues ahí había un pequeño panteón que formaba parte del mismo rancho. No quedaba muy lejos, a un medio kilómetro quizás. Cuando llegamos ahí, me sorprendió mucho ver cómo con toda la naturalidad del mundo, Dolores se metió entre las tumbas y anduvo por ahí vagando, como buscando algo en específico. Después de un momento, vi que se agachó y empezó a meter tierra dentro de una bolsa. Estaba muy callada ella. Yo no quise decir nada. No quería interrumpir todo su ritual, porque le tenía respeto, o mejor dicho, le tenía miedo. Después de recolectar la tierra, Dolores me dijo que fuéramos para mi casa, pues ahí es donde llevaríamos a cabo un ritual. Me temblaban las piernas solo de escuchar esa palabra, pues yo siempre fui bien católica, y todo lo que no tuviera que ver con Dios o con la iglesia me provocaba miedo. Ustedes saben, siempre se nos ha inculcado el temor a Dios, a todo lo que es diferente de la iglesia. Cuando llegamos a mi casa, yo no quería entrar, tenía miedo. Era una situación traumante para mí.
el recordar toda la violencia de Gilberto, todas las cosas que él hacía. Dolores estaba muy seria. Estuvo caminando por uno y otro lugar de la casa, como si pudiera ver todo lo que pasó la noche anterior. No entiendo cómo has podido soportar todo esto con Gilberto, mi querida Josefina. De solo estar aquí, me doy cuenta de las cosas que has vivido, que has pasado, todo el infierno que tú y tu hija han tenido que soportar junto a tu marido. Tú bien sabes que tengo un don, tengo la posibilidad de ver cosas que ustedes no. Por ello es que me doy cuenta de que en este momento tu hija está bien, pero, como te lo dije antes, no hay mucho tiempo. Es posible que ella sufra un daño que le afectaría de por vida. Por ello hay que darnos prisa. La señora Dolores me pidió algo que perteneciera a Gilberto. Una camisa, un pantalón, unos calzones incluso. También me pidió algo que perteneciera a mi hija. Le arrimé una camisa de Gilberto y una blusita de mi niña Lucita. Con aquello, al parecer hizo 2 trabajos de brujería. En el primero, que dedicó a Gilberto, colocó un frasco de cristal, le metió la tierra del panteón, le puso algunas hierbas. Después, cortó un pedazo de la camisa de Gilberto y la metió ahí. Al final sacudió aquel frasco y lo tapó muy bien. Después estuvo sahumeando toda la casa y también el frasco. Estuvo rezando algunas oraciones y después salimos de la casa y con ayuda de una herramienta empezamos a cavar un pequeño hoyo con el tamaño suficiente para que cupiera aquel frasco. Después de ponerle tierra encima, regresamos a la casa y para esto Dolores puso una vela sobre un pequeño altar. También sobre este colocó la prenda que pertenecía a mi niña. Dolores comenzó a cerrar los ojos, a rezar. Aparentemente ella sabía en dónde estaba mi hija, porque Dolores me dijo que podía ubicar en su mente las características del lugar donde estaba mi hija. Sin embargo, no sabía cómo llegar hasta ahí. Por eso es que estaba aplicando esa brujería, para que la energía fuera trazando el camino, para que Lucita volviera. Todo aquel ritual me desconcertaba un poco. Yo no hice nada, simplemente observé a Dolores, y cuando terminamos, ella muy tranquila me dijo: «No va a ser fácil, Josefina, pero no te preocupes, confía en mí, todo se va a resolver. Y entonces es que vas a empezar a creer en la brujería. Sé que ahorita parezco una loca, pero el día de mañana verás que no lo estoy. Sé que no te conozco mucho, Josefina, pero ante un acto como el que estás viviendo, no puedo quedarme con las manos cruzadas». Me sentía muy apenada, pues no tenía dinero o algo que ofrecerle a Dolores, pero ella me dijo que así estaba bien, que no pretendía cobrarme ese favor. Me dijo que lo hacía de corazón. Cuando Dolores se fue a su casa, me quedé en la mía. Estaba triste, tanto que no pude dormir en toda la noche. Los siguientes días, las demás personas del pueblo mostraron un tanto de compasión conmigo. Me llevaron de comer, estuvieron al tanto de todo lo que pasaba. Sabían que Gilberto era un maldito demonio y que nada bueno se podía esperar de él. Pero les juro que me sorprendí cuando después de una semana tocaron a mi puerta. Realmente no esperaba a nadie, pero cuando abrí me di cuenta que se trataba de Lola, mi cuñada. Ella era la hermana de Gilberto y cuando me saludó me dijo algo que me estremeció la piel. «Buenos días, Josefina. ¿Cómo estás? Veo que no muy bien, ¿verdad? Pero vente, súbete conmigo a la carreta. Te voy a llevar a donde está tu niña». Estaba temblando de los nervios, pero no me quedaba de otra. Me subí a la carreta con mi cuñada. Ya estando ahí, íbamos camino a su casa, y mínimo íbamos a hacer unas 5 horas de viaje. En el trayecto, Lola me estuvo contando todo lo que había ocurrido. La verdad es que no lo podía creer. «Ay, Josefina, pues tú sabrás que yo quiero mucho a Gilberto porque es mi hermano, pero de veras que a veces no lo entiendo. Y te confieso que me dio miedo esta vez, porque hace unos días que llegó con la niña, andaba pero bien borracho y diciendo muchas locuras. Él comentaba que iba a vender a la niña, que ya tenía un contacto que se la quería comprar, supuestamente para llevársela como esclava, como sirvienta a la casa de algún rico, alguien que vivía lejos. Me dio mucho coraje. Ese Gilberto ya ni la friega, como que vender a su propia hija, y todo para tener dinero para seguir bebiendo alcohol. Según Gilberto, el contacto no tardaría en llegar, pero ya han pasado varios días y nomás no se aparece. Y ni creas que me fue fácil poder venir por ti, Josefina, de no ser porque Gilberto
De un día para otro se puso bien malo. No hubiera podido venir, porque de haberlo hecho, él me hubiera golpeado, incluso hasta me hubiera matado por desafiarlo. Estaba preocupada, porque realmente las cosas estaban ocurriendo, tal y como me lo había dicho Dolores. La brujería nos iba a ayudar, iba a poner las cosas a modo para que pudiera regresar mi hija Lucita a casa. Eso explicaba el porqué. Es que Gilberto había enfermado, porque el comprador de mi hija no había llegado, y el porqué es que Lola había ido por mí. Todo estaba marchando a mi favor, y eso me dio confianza. Pasaron varias horas a bordo de aquella carreta. Lola me puso al tanto de todo, y cuando por fin llegamos a su casa, tenía mucho miedo de entrar, pero finalmente lo hice. En cuanto abrimos la puerta, mi pequeña Lucita corrió para abrazarme. Me dijo que me extrañaba mucho, y empezó a llorar de la alegría. A mí también se me derritió el corazón. Mi niña estaba con bien. No me le había pasado nada malo, pero quien sí se las estaba viendo bien difícil era Gilberto. Él se encontraba ahí tirado en una cama, nomás pujaba. Lola, ¿quién es? Dime por qué. Es que estoy escuchando la voz de Josefina. Como supe que Gilberto estaba mal y que difícilmente se levantaría para agredirme, me acerqué a la cama donde él posaba. Tenía una sábana encima y estaba sudando mucho. Al parecer tenía una fiebre muy alta, una que lo tenía al borde de la muerte. Así te quería ver, Gilberto, pagando por todo lo que nos has hecho. No sé por qué, pero yo creo que ya no la vas a librar, y eso me va a dar mucho gusto, porque por fin vas a arder en el infierno, por miserable, y por todo el sufrimiento que nos provocaste. De veras que estoy contenta, porque ya te llegó tu hora. Gilberto igual, apenas si podía hablar. Se notaba que las palabras que le di lo hicieron enojar. ¿Tú a mí qué me vas a estar diciendo esas cosas? Son puras chingaderas, pero yo no me voy a morir. Y vas a ver que en cuanto me levante de aquí, te voy a matar. Vas a ver, me las vas a pagar, Josefina. En eso, Gilberto comenzó a pujar más fuerte. Al parecer algo le dolía muchísimo. De inmediato Lola se acercó y le levantó la sábana. Cuando aquello ocurrió, un fuerte aroma fétido empezó a levantarse en el ambiente, y pudimos Lola y yo observar cómo Gilberto tenía una de sus piernas completamente amoratada, y de hecho, una de estas tenía una llaga muy grande, de la cual estaban saliendo unos gusanos. Eran pequeños y de color oscuro, andaban ahí por las sábanas, y con ellos supe que Gilberto ya no tenía salida. Su muerte estaba asegurada de la peor forma. El sufrimiento que iba a tener en sus últimos momentos quizá no se compararía con todo lo que nos provocó a nosotras, pero finalmente me hacía sentir satisfecha. Aquella noche me quedé ahí para ayudarle a Lola. Necesitaba más que nada asegurarme de que Gilberto se muriera, de que no hubiera salida ni salvación para él. Pasada la medianoche, Gilberto, después de haber agonizado, gritado y sufrido mucho, perdería la vida. Y con ello comprobé que la brujería que Dolores y yo le hicimos había surtido efecto. Por ello es que me sentía muy agradecida con aquella mujer. Sin su magia negra, mi hija hubiera terminado quién sabe dónde. Lola me dijo que me podía ir a mi casa cuando quisiera, que por Gilberto ya no me preocupara, que ella se haría cargo. La verdad es que ya ni quise ver el cadáver por última vez, porque a como olía, sabía que se vería terrible. Ya me estaba dando mucho asco. A la mañana siguiente, Lola le pidió a uno de sus hermanos que me llevaran en la carreta de regreso a mi casa. Aquel momento sentí una gran felicidad, una libertad, porque más allá de librarme del monstruo que era Gilberto, sentí que estaba comenzando una etapa nueva con mi querida y amada hija Lucita. Hoy a la fecha, después de muchos pero muchos años, solo tengo el recuerdo de aquellas amargas experiencias. Sin embargo, gracias a la brujería, todo pudo salir bien. El servicio que Dolores hizo a mi favor, nunca se lo terminaré de agradecer. Fue algo que cambió mi vida para siempre. Todo esto permitió que mi hija creciera y se desarrollara. Ella fue muy buena trabajando y con muchos esfuerzos se fue a vivir para la ciudad, a hacer una vida distinta. Me siento muy orgullosa porque cuando Lucita fue mayor y le fue muy bien,
Ella volvió por mí, me llevó a la ciudad para vivir con ella, y hasta la fecha seguimos juntas. Ella se casó y tuvo hijos, y aunque me llevó a vivir con ella, yo mantengo el respeto y la distancia. No quiero intervenir en su vida, afectarla, no quiero que se vuelva nuevamente un infierno, tal y como lo hizo su padre. Sé que por mi edad, en cualquier noche puede que ya no amanezca. Por ello es que quise compartir mi testimonio antes de que eso suceda. Sin embargo, solo quiero hacer saber que en ocasiones no nos queda de otra más que recurrir a la magia negra, a la brujería, a la voz de un experto en esos temas, que nos brinde una mano de ayuda para salir de las situaciones más oscuras. Hasta la fecha agradezco que Gilberto se esté pudriendo en el infierno, porque muchas veces las personas que tenemos cerca son el obstáculo más grande a la felicidad. Sin embargo, el quitarlos del camino a veces no es fácil, y aunque mi caso terminó de alguna manera en felicidad, sé que hay muchos que no. Algunos no logran encontrar la luz, y por ellos es que pido una oración para que todos aquellos quienes han fallecido a causa de estas injusticias encuentren el descanso divino entre los brazos de Dios.